Universidad Autónoma de Chiriquí, la UNACHI, la señora Indira Candanedo. Indira, buenos días, bienvenida a Panamá Hoy. Leonardo, Jorge y Judy le saludan. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, sí, por la entrevista. Díganme, ¿en qué les puedo servir? Gracias por estar con nosotros. Indira, queremos entender, desde esta parte del país se ve enredado lo que ocurre en UNACHI y evidentemente se ve enredado como una autoridad tan cuestionada fue reelegida y permaneció en el cargo. Usted fue parte de la administración de Medianero de Bonagas. ¿Qué nos puede decir en este momento? Bueno, sí, en efecto yo fui parte y puedo decir, y no me da pena decirlo, pero yo soy una persona muy objetiva y frontal. Yo apoyé a las 3 reelecciones de la rectora, la primera elección y las 2 reelecciones al final. Pero la situación que hoy ocurre en la universidad la pudiera definir en una palabra y una incertidumbre muy grande, un desasosiego y una situación que se ha salido de las manos dentro de la universidad, ya que la familia universitaria y de hecho la comunidad chiricana está sufriendo toda esta tónica en que se ha convertido la administración de la rectora Estelvina Bonaga en este último periodo más que todo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la Telvina Medianero de Bonagas de hace 5 años con el gobierno de Cortizo y la Telvina Medianero de Bonagas de actualidad con el gobierno de Molino? Bueno, podrían haber muchas aristas, pero creo que la más importante es que la señora rectora con esta administración del presidente José Raúl Molino no ha podido conectar con la facilidad que lo hizo con los gobiernos anteriores y donde tuvo muy buen manejo, como lo he reiterado en otras entrevistas, pero quizás su forma de gobernar en esta ocasión no le ha funcionado el tener una muy buena relación con los políticos en Panamá. Cuando dice muy buena relación, ¿a qué se refiere? Disculpe. Bueno, ella ha tenido muy buen manejo, como lo he manifestado, con los políticos de turno. No puedo decir que ella es de un partido o es de otro, pero sí ha tenido muy buen manejo. Quizás la personalidad de una señora mayor, de una señora que habla con un lenguaje bastante sencillo, calaba dentro de las administraciones anteriores, pero con esta administración no ha ocurrido lo mismo, ni con el gobierno central, ni con la Asamblea Legislativa. Así que recuerda que en Chiriquí cambiaron prácticamente todos los diputados, no son de partidos tradicionales, sino son de la coalición de Vamos. O sea, no ha tenido como muy buena conexión, es lo que pienso yo en el aspecto externo. Pero también en el aspecto interno hay un factor muy importante. Ella se ha rodeado, hoy día tiene una autoridad que es quien manda en su ausencia, que es una persona con un carácter demasiado autoritario y que ha tomado decisiones dentro de la universidad que ha causado muchas polémicas. Indira, ¿de quién habla usted? ¿Quién es la autoridad que está en lo interno ahora tomando decisiones? El vicerrector académico, que en realidad es el que actualmente prácticamente es el que manda, y creemos que la familia universitaria, el desasosiego más grande y la incomodidad es porque todo el mundo votó con Estelvina, no votó con él, y quien toma las decisiones y quien firma las decisiones y quien da la cara a lo interno de la universidad, pero yo creo que ustedes no lo conocen, es él. Y es una persona que ha causado un sinsabor dentro de la familia universitaria por su forma de trato, que no era la misma que tenía la profesora Bonaga. ¿Y por qué ella permitió eso o cómo se da eso? Bueno, lo que pasa es que dentro del estatuto nuestro dice que en ausencia de la señora rectora, quien acude o quien manda es el vicerrector académico. Pero en la práctica lo que ha sucedido es que hemos evadido todo lo dispuesto dentro del estatuto en este último periodo, porque la ausencia por menos de un mes debe ser aprobada por el Consejo Académico y la ausencia por más de un mes debe ser aprobada por el Consejo General. Y estas situaciones no se han dado. Él usualmente es el que firma todo, el que firma hasta desvinculaciones, ascensos, todo lo firma él prácticamente. Indira, buenos días. Escuchándola atentamente y viendo el puesto que usted tenía allí en el caso de recursos humanos, para mí uno de los de suma importancia, quiero entender un poco
ya estando como personal de recursos humanos, lo que usted menciona en cuanto a la relación con políticos, ¿qué tan importante era eso para la universidad y en qué sentido se menciona exactamente? Porque usted dice, bueno, es que ahora ya la separación de algunos diputados dentro ha causado algún tipo de inconformidad y temas que se han dado en la universidad. Pero ¿por qué es tan importante esta relación con políticos? Bueno, porque en la práctica la universidad siempre se acercaba, por lo menos a los diputados con los que había afinidad, tratando de conseguir un mejor presupuesto, que nos ayudaran en la Comisión de Educación y que le ayudaran a la universidad a la consecución de presupuestos, como por ejemplo, al lado de la universidad hay un terreno que se logró comprar para construir varias facultades que tienen espacios reducidos para sus estudiantes a raíz de las buenas relaciones con los diputados que se encontraban en la Comisión de Presupuesto y nos ayudaban a la consecución de esos recursos. Pero en esta ocasión no ha surgido esa misma relación. Ahora, hay quienes, y esto es información no verificada como tal, pero ustedes que estaban dentro de recursos humanos y demás lo pueden manejar. Hay quienes por este tipo de acercamientos vinculaban a diputados con la Universidad de Panamá. Había, no voy a mencionar nombre, pero se decía, oye, el diputado tal es administrador de esta cafetería dentro de la UNACHI. ¿Era cierto eso? ¿Se manejaba de esa forma incluso este tipo de cosas? Bueno, las cafeterías como tal, no. Lo que sí ha pasado con las cafeterías, que dice la ley y el estatuto, que el Consejo Administrativo debe autorizar el uso, el alquiler, los préstamos, todas las pignoraciones dentro de la universidad, de todo lo que llámese espacios físicos, para construcción, para poner un food truck. Y en la práctica, en este periodo, este último periodo más que cualquier otro, nada de eso se ha aprobado. Hoy tenemos que al final los estudiantes lo necesitan, pero tenemos un food truck de Yaquelita, tenemos un food truck de Multicafé, tenemos otro food truck de un restaurante que no recuerdo el nombre, y 2 cafeterías privadas, que al final son las que prácticamente siempre tienen comida para los estudiantes, pero obviamente más costosa. Pero ese requerimiento, llevarse al consejo para su aprobación, tengo entendido que no se ha hecho en este periodo. Y bueno, si me equivoco, lo podrían buscar en los acuerdos de consejo, en el consejo administrativo, pero también esa es otra de las falencias, porque el consejo, que debe reunirse cada 15 días según lo establece el estatuto universitario, cada 15 días los jueves no se reúne, y han tomado ahora la práctica de que dejan que se acumule un montón de temas para entonces decir que es un consejo extraordinario, para que en el consejo extraordinario no se puede modificar agenda, y además de que no se puede modificar agenda, no se pueden hacer propuestas, ni tampoco se puede hablar en asuntos varios, o sea, dando como situación muy, muy perpetua que nadie puede cuestionar. O sea, estamos en una situación donde nadie puede decir nada en contra de lo que se está haciendo mal o se esté haciendo bien. Estando usted entonces allí dentro, ¿usted no recuerda que alguna de estas cafeterías esté vinculada con algún diputado acá de Panamá? ¿Era cierto o era falso eso? No, bueno, que yo sepa, no. La verdad, yo no voy a decir nada que no sea real, o por lo menos que no me conste. A esta hora de la mañana, aquí en Radio Panamá seguimos conectados con la exdirectora de Recursos Humanos de la UNACHI, Indira Candanedo. Indira, luego de escuchar a la ministra de Educación, yo le quiero consultar, porque usted ya no forma parte de la administración Bonagas, pero cuando formaba parte de la misma, usted estaba señalada por tener supuestamente dentro de las planillas de la UNACHI a familiares cercanos. ¿Cómo respondió y cómo responde usted a esto? Bueno, gracias por la oportunidad, porque es tan importante poderlo aclarar. Mi esposo, con el cual me casé en el 2022, entró a trabajar en la UNACHI en 1998, igual que yo. No me nombró Estelvina, ni lo nombró a él Estelvina, no nos conocíamos, él estaba casado con otra persona y yo estaba casada con otra persona. Pero han creado un morbo alrededor de esto para hacerme daño a mí, porque era más fácil hacerle daño a Indira y entretener a la gente con Indira y no acordarse de la profesora Estelvina.
En el caso de mi hermana fue nombrada en el 2007. Yo tampoco era directora de recursos humanos y no tenía nada que ver con eso, y fue nombrada porque era estudiante, que los estudiantes la ayudan, hacen campaña y después meten papeles y entran a trabajar, que es prácticamente lo que siempre ocurre, no en esta administración, en todas las que han habido en la universidad. Y yo no tuve nada que ver con eso, fuera de que yo tampoco nombro, pero eso era lo que querían crear alrededor de mí, y de hecho ANTAI pide mi destitución el 15 de septiembre de 2025, cuando ya yo no era directora de recursos humanos desde marzo. Sin embargo, hubo otra compañera en la misma situación que la mía, siendo directora, y venía en la primera resolución para destitución. Ella renuncia al cargo de directora, y cuando viene la segunda resolución en firme del ANTAI en enero del 2026, a ella la sacan porque había renunciado y que ya se acababa el vínculo, pero sin embargo yo desde marzo del 2025 ya no era directora y me siguen manteniendo. Pero en el informe, en el informe que manejamos, y disculpa que le interrumpa, también aparecen 2 personas más que, por lo que tengo entendido, serían sus hijos. No, mi hijo trabaja en la universidad, sí es cierto. Primero, yo no lo nombré, y segundo, la universidad ya lo destituyó, pero no lo destituyó curiosamente con la resolución de ANTAI, sino que su maldad y su perversidad llega hasta tan lejos que lo desvinculan con una nota diciendo que perdieron su confianza, dando esto como resultado en que en un pueblo tan pequeño como el nuestro, termina entonces siendo muy difícil que él pudiese conseguir trabajo en otro lado. Y por eso yo quisiera que la universidad lo esclarezca, porque tú no puedes arruinar la vida a alguien y sin motivar ni decir, sin decir por qué lo votaste. O sea, al final cuando él entra, que es en la única dirección dentro de la universidad donde se hace examen para entrar, es la dirección de tecnología. Él participó en un examen y lo hizo reposo en su expediente. Indira. Y si no lo hubiera pasado, no hubiera entrado. Pero el punto es que el morbo era alrededor de mí. Porque le reitero, mire, en la universidad, por ejemplo, el vicerrector del cual yo hablo, tiene a su esposa nombrada y la nombró, cuando él fue decano, la nombró como docente. Y investiguen cómo entró como docente sin tener una maestría en docencia superior, sin tener una maestría en la especialidad. Adicional a eso, actualmente es directora de ciencias sociales y él es el jefe. Tiene también a su hermano y también tiene a su hermana. Entonces, la ANTAI ha sido eso selectiva. Todo en la actualidad. Indira, así es. ¿Cuál sería entonces o cuál fue su papel como directora de recursos humanos? Usted ha repetido, yo no nombraba, pero en la imagen que tenemos todos o en el pensamiento es un director de recursos humanos, por lo menos escribe el papel, ¿no? El nombramiento, los datos de la persona, los diplomas, el expediente. Ok. Gracias por la pregunta. Mire, en la ley de la UNACHI, en el artículo 39, que dice las funciones del rector, el numeral 3, dice, el artículo 39, numeral 3, que quien nombra y destituye es la señora rectora, es una función. Yo como servidora pública solamente tengo permitido hacer lo que la ley expresamente me permite. Mal pudiera decir yo que yo nombro. Yo tramitaba lo que la autoridad nominadora me remitía. Usted tramitó a su hijo, usted tramitó los papeles de su hijo. Con un cuadro remitido de la Dirección de Planificación, firmado por la rectora, y con el examen que hiciera en la Dirección de Tecnología. Igual, así tramité el que ella me remitiera. Y usted no le decía, esto no se puede, esto es nepotismo. A ver, recordemos que el nepotismo está definido en la Ley 9 de 1994, donde dice que el nepotismo se configura cuando la autoridad nominadora no puede nombrar personas en primero, segundo y tercer grado de consanguinidad y primero y segundo de afinidad. No, el otro tipo de nepotismo que se configura dentro de lo que establece ANTAI, según el artículo 41, es que una persona que, por ejemplo, mi esposo y yo no podríamos estar trabajando en la misma unidad, deberíamos trabajar en unidades separadas. Y eso no solamente se ha establecido en UNACHI, se ha establecido en todas las instituciones del Estado. Y de hecho nunca hemos trabajado, nunca trabajamos en la misma unidad. Dígame.
No, No, se se metió un coló audio. algún audio acá. ¿Usted Ok. trató alguna vez de objetar algún nombramiento o le dio algún consejo a la rectora? Miren, según la ley 62, la Dirección General de Recursos Humanos es un ente asesor normativo y ejecutor de las políticas de recursos humanos. Y sí, en muchas ocasiones le intentamos decir a la señora rectora sobre cosas que no estuvieran bien. Y definitivamente al final no deja de ser ella la rectora. Yo tuve muchas situaciones complicadas y de hecho la razón por la que estoy fuera de la universidad es por ser quien le dijera no haga esto. Como por ejemplo, algo que ustedes no me han preguntado, los benditos títulos de las universidades extranjeras. Las universidades extranjeras, con esos títulos se le dieron a una serie de docentes, se les dieron tiempo completo, ascensos por categoría, y ella decidió, miren la incongruencia, llevar a un consejo general, que es el máximo órgano de gobierno, pedir que ya no valieran más esos, que no reconocían más esos títulos. Y posteriormente mandan ese mismo tema al consejo académico que está por debajo del consejo general a decir lo mismo. O sea, el orden debió haber sido el consejo académico primero y después el consejo general. Ahí hay un error garrafal, primero. Segundo, ella hace en el 2025, y eso salió a la luz hace poco, cuando ya yo era directora, una consulta a la procuradora de la administración sobre si ella podía o no quitar los tiempos completos, los ascensos que hubiesen sido otorgados con personas que hubieran utilizado esos títulos. Y la procuradora le contesta, palabras más, palabras menos, lo que yo le dije 1000 veces. Eso es un acto administrativo en firme que solamente la Corte Suprema tiene la facultad de poder eliminar. Sin embargo, a pesar de que eran más de 110 docentes, ella solamente arremete contra 5 docentes, que al final terminaron siendo 4 porque logré salvar a una de esas docentes, que además de ese título de esa universidad también tenía un título de doctorado de la UNACHI, y lo estaban obviando y la querían también quitárselo. Y cuando eso pasa, le quitan solamente a los docentes que, si usted revisa en la política, no votaron con ella. Entonces, esas son las cosas, una y mil cosas que yo le dije, no puede hacer esto, porque usted no está facultado para eso, pero sin embargo, lo que hizo fue valer que yo estuviera fuera, porque para el nuevo vicerrector, porque antes quizás yo tenía o decía cosas que estuvieran mal y en algunas ocasiones me hacía caso, pero con este nuevo vicerrector lo que él planteaba era que el que no está de acuerdo, entonces hay que cortarle la cabeza. Así lo dijo un día en una reunión y a mí me la cortaron, igual que se la cortaron a una vicerrectora de asuntos estudiantiles que hizo un informe y entregó un informe a la rectoría de lo que encontró que él hacía cuando él era vicerrector de asuntos estudiantiles. Y lo que pasó fue que hicieron un montaje de una reunión de ella con supuestamente con autoridades del gobierno, hablando mal de la rectora, un audio que solamente escucharon ellos dos, y por eso destituyeron a una vicerrectora. Y al final se ha vuelto repetitivo la práctica de que todo aquel que diga esto no está bien hecho, como también le dije 1000 veces, profesora, los consejos administrativos tienen la facultad de aprobar o desaprobar el uso de los espacios físicos, y lo siguieron haciendo. Como también le dije 1000 veces, profesora, los consejos no pueden ser cerrados, los consejos hay que dejarlos abiertos, y en la práctica nadie puede entrar a los consejos. Entonces, violando el principio básico de que el consejo es representativo. Si yo voté contigo, Leonardo, para que tú me representes en el consejo administrativo, por ejemplo, yo tengo derecho a escuchar cómo tú me estás representando, porque dejarlo a que yo no escuche lo que tú hagas, se presta que esa persona que me representa es objeto de que se le ofrezcan ascensos, de que se le ofrezcan nombramientos, de que se le ofrezca algún tipo de prebenda para que vote con lo que ellos quieren. Entonces termina desvirtuándose totalmente lo que son los consejos y lo que vino a ocupar los consejos en el tiempo. Todas estas decisiones las tomaba entonces directamente la señora Etelvina. Bueno, ella tiene ahora su círculo cero, es ella y el vicerrector y el asesor legal. ¿Cuál es el nombre del vicerrector en este momento? Jorge Bonilla. Y Jorge Bonilla entonces es el que en estos momentos tiene nombrada, ¿a cuántas personas mencionó usted? A su esposa, a su hermano y a su hermana. ¿En las mismas unidades? No, la esposa, lo que pasa es que si él es el vicerrector académico, él es el vicerrector académico de todos los docentes, y su esposa es docente y su hermana es docente. Claro, no se maneja en una unidad específica entonces.
Y entonces su esposa es directora de servicios sociales en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Y si, como le planteé hace un momento, él es el que firma, él es el que manda, él es el que autoriza y el que decide sí o no, ella es subalterna de él. ¿Quién la reemplazó a usted en recursos humanos? Wow, a mí me reemplazó una persona que tenía 25 años de trabajar aproximadamente en la Contraloría y fue la que era nuestra fiscalizadora en el periodo 21, 22 y 23, los periodos más cuestionados, como planteó ahorita la ministra, donde inician todo el declave de esta administración. Ella es la que me reemplaza, renuncia en la Contraloría y entra a la universidad originalmente en febrero de 2024, la señora rectora me pide que le cree un cargo acorde a las competencias que ella tenía, algo en lo que tuve que hacer porque está dentro de mis funciones, pero en lo que no estuve de acuerdo porque la universidad tiene una ley de carrera y yo entré trabajando con $312 y hice carrera. El salario mío permanente es porque he hecho carrera en el tiempo. Bueno, resulta que el cargo que se le creó a ella, se le creó un cargo con un salario base de 1922, que es el salario más alto en los administrativos, que yo que tengo 29 años no lo tengo, pues. Y al igual que yo, gente que tiene de 30 a 35 no lo tiene. ¿Por qué? En eso no estuve de acuerdo, pero la rectora es la que me mandata, como se lo reitero, ella es la que manda. Y yo tuve que hacerlo porque está dentro de mis funciones. Se llevó al Consejo para su aprobación y fue aprobado en el Consejo Administrativo. Posteriormente a eso, a mí me sacan de directora de Recursos Humanos el 10 de marzo, precisamente el día de mi cumpleaños, y ella llega con el director de asesoría legal, porque la rectora no tuvo ni siquiera la deferencia de entregarme la nota a ella ni de llamarme a su despacho, sino que me la manda con el asesor legal, el otro que forma parte del Círculo Cero, y con la actual directora de Recursos Humanos, que es la licenciada Guillermina Martínez, que es licenciada solamente en contabilidad, con 0 estudio en recursos humanos, es la que ocupa hoy esa cartera, que como usted dijo, es alguien que debe conocer mucho, pero muy probablemente era conveniente tener a alguien que no supiera mucho para que firmara sin cuestionar. Pero era quien refrendaba antes por Contraloría. Es correcto. Sí, no entiendo por qué Antay sí no ha dicho nada al respecto, porque ahí hay claramente conflicto de intereses y fuera de eso también el código de ética no se circunscribe en nepotismo y conflicto de intereses. También habla de que los servidores públicos debemos ser idóneos en los puestos que ocupemos y mal pudiera yo decir que es idónea alguien que solamente tiene una licenciatura en contabilidad y que maneja o bajo su cargo tiene la responsabilidad de alrededor entre docentes y administrativos más de 2.000 trabajadores, con un sinnúmero de leyes, reglamentos, estatutos, porque en la universidad todo está reglamentado. Entonces, por eso pienso que era más fácil tener a alguien a quien se pudiera manipular de alguna manera por falta de conocimiento. Claro. Ella se ha incluido en ser director de recursos humanos para hacer descuento a los trabajadores, que es lo que conoce, porque como ella viene de fiscalizar, es lo que ella sabe hacer, las cosas que como es contable, que tangiblemente tú puedas controlar, que es la marcación de un reloj, pero no en lo que es lo profundo de una administración de recursos humanos en una institución donde hay dos estamentos distintos, ambos son trabajadores, pero con regulaciones y normativas totalmente distintas una de la otra. Una última de las últimas preguntas allí. ¿Por qué, yo puedo entender a algunos diputados, ¿no?, que se mencionan en el área de Chiriquí, pero por qué sale siempre a relucir el nombre de Raúl Pineda? ¿Qué pudo ver usted durante que estuvo allí que vincula a la universidad con Raúl Pineda? Bueno, lo que pude ver fue que en la última reelección que hubo de la UNACHI, que fue la ley que se aprobó el 1 de abril del 2022, la modificación de la ley, que cuando se aprobó esa modificación, que había un grupo significativo de personas fuera del recinto del legislativo, unos a favor y otros en contra. Cuando se aprueba, esa persona sale del recinto y se apersona a saludar y abrazar a la señora rectora con mucha familiaridad. Es lo que le puedo decir. Si yo le digo que lo he visto o lo vi en algún momento en la universidad, le miento porque no lo vi. Lo que sí vi fue ese día. Indira, escuché a los estudiantes y profesores, corrijo, quejándose de que se les han descontado seguros y no se ha hecho el pago. ¿Dónde está ese dinero?
Bueno, quisiera yo saber dónde está. Ellos han manifestado que el Ministerio de Economía y Finanzas no lo ha otorgado, no lo ha depositado en la cuenta de la universidad. Probablemente tengan razón, pero la verdad es que la incomodidad de la familia universitaria más que todo radica es que en la informalidad en que se han dado las comunicaciones, porque ¿cómo puedo pedirle yo al MEF que me dé más recursos si yo sigo nombrando personas? ¿Cómo puedo pedirle yo al MEF que me dé más recursos si yo sigo abriendo bancos de datos cuando los profesores, dice el estatuto, que deben de dar como mínimo 12 horas a la semana? Ellos como mínimo horas presenciales. ¿Por qué no se ha llamado a una reunión y se ha hablado con la familia universitaria? Mire, no vamos a abrir más banco de datos porque necesitamos hacer ajustes, porque el gobierno vea que realmente queremos tener un presupuesto consono con la universidad. Por ejemplo, los profesores, ¿por qué no dan los cursos de posgrado y maestría? Los mismos profesores tiempo completo. Eso fue algo que yo le sugerí a ella cuando ella era directora. Era una manera de por lo menos hacer un ahorro y significativo, porque los profesores de maestría y posgrado se contratan afuera de los que ya tenemos en la universidad. Y eso era una manera de poder demostrar que realmente queremos hacer las cosas bien. ¿Por qué no hemos pedido al gobierno que elimine el artículo 90 de la ley, que es el artículo que ha hecho que la planilla de la universidad se abulte y sea tan alta? ¿Por qué? Porque todos los profesores de la universidad no necesitan concurso para entrar. Solamente con que tengan 5 años entran directamente a ser profesores regulares. Y eso es lo que realmente abulta la planilla. Y como eso hay muchas otras cosas que pudiste haber arreglado. Pero sin embargo lo que deciden en esta situación de crisis es hacer un guacho en el pasillo de las molas, como le han determinado ahora, en donde allí era una fiesta con música, con todo el orador que quisiera a decir que Estelvina era lo máximo y a gritar Estelvina, Estelvina. Entonces, pero no le das una información a la familia universitaria que vive en una zozobra. Entonces yo entiendo no solamente la postura del gobierno, también entiendo la postura de la gente de la universidad, porque la gente merece respeto y merece ser responsable de que le den una información real, no hacerlo como si estuviéramos en campaña. Realmente es lo que he visto. No ha habido responsabilidad de parte de la administración en dar la cara. Ayer escuchaba unas declaraciones que fueron del martes pasado del asesor legal, donde él dice que le preguntaron exactamente lo mismo, que si le habían informado a la gente, que si la gente estaba notificada, y él dijo que sí, eso es falso. Una vez más dijo mentira, es falso. No ha habido una información real de qué es lo que está pasando. La gente vive en una incertidumbre y no saben si en la quincena les van a pagar. Y no saben si esta que lo sacan o los botan de sus casas porque no ha habido el pago a los acreedores de los bancos por las hipotecas. Entonces, ¿quién puede trabajar? Siendo director de recursos humanos, cuando lo fui, lo más importante es el recurso humano. Pero yo no puedo tener un recurso humano donde no se sienta seguro. ¿Qué va a pasar con ese trabajador? No es productivo, realmente no es productivo, ni los administrativos ni los docentes. Y por ende, ¿quién se sacrifica? Bien. El estudiante. Indira